Bien, ahora vamos a ver los tipos de conceptos de violación que pueden existir. Aquí estaríamos hablando, desde luego, de un concepto de violación directo, es decir, que es una afectación directa a la Constitución, que esté contenido, como lo dijimos hace un momento. Por lo tanto, el clásico ejemplo del concepto de violación directo será cuando se aduce la vulneración a una garantía de petición, que yo le solicito a una autoridad responsable y entonces la violación será al artículo 8º de la Constitución. Otro de los conceptos de violación será el concepto de violación indirecto, es decir, que no directamente es un artículo de la Constitución el que se considera violentado, sino a un artículo de una ley diversa, que es originada o que origina una violación a la Constitución, en una ley secundaria, podríamos decir. También existen otros tipos de conceptos de violación en el sentido de que pueden ser, fíjense, esto es muy interesante, conceptos de violación inoperantes. Generalmente cuando interponemos una demanda de amparo indirecto y que estamos señalando que alguna cuestión que no es procedente o que bien sabemos en este caso que pudiera ser algo que no hemos señalado en el primer momento, en el juicio de origen, y que ahora en juicio de amparo pretendemos hacer como conocer que el juez de amparo conozca nuevos elementos que no hicimos valer en el juicio original, entonces podríamos decir que esto es inoperante porque es novedoso, porque no fue aducido en la primera causa principal. Ojo, recuerden que dijimos que el juicio de amparo es la última instancia. Entonces, quiere decir que ya deviene de una primera instancia o una segunda instancia, en todo caso, y que pudiéramos decir que no vamos a argumentar un hecho diferente a lo que dijimos en el primer momento, porque entonces el juez federal estaría diciendo, es que eso no lo impugnaste en un primer momento. De tal manera que aquí sería algo nuevo que estamos argumentando y en juicio de amparo no se puede argumentar nada que no hayamos señalado ante la autoridad responsable o actos nuevos. Por ejemplo, aquí habría una excepción. Si estamos señalando que nunca hemos sido citados o que comparezcamos ante la autoridad responsable, entonces pues no pudimos señalar un acto o un concepto de violación. Por lo tanto, estaremos diciendo que un novedoso sería cuando no se ha establecido propiamente que yo ya dije algo y aquí sí lo podemos decir, porque sería una excepción a ese acto o a ese concepto novedoso. Otro concepto por el cual nos pueden señalar que es un concepto de violación inoperante, que no estamos diciendo lo que debemos decir, es cuando es reiterativo. Por ejemplo, es muy común que queramos hacer un agravio y copiar y pegarlo tal como lo dijimos en el primer momento. Y lo copiamos y lo pegamos. Eso tampoco no sería válido, porque entonces estaría diciendo la autoridad federal, me estás diciendo lo mismo que le dijiste allá, pero como tal cual, expresándolo de una manera literal. Eso tampoco no podría ser conveniente, porque tendríamos que señalarlo de acuerdo, argumentando cuál es la violación constitucional, manejándolo como un concepto de violación, pero ya acá en amparo, no como un agravio como lo manejamos en un primer momento. Este sería el inoperante por reiterativo. Hay otro concepto de violación inoperante por insuficiencia. Aquí esto significaría que no se combaten las consideraciones adecuadas de la autoridad responsable, sino que solamente se plantea ante la autoridad y lo que planteaste combatir no lo ha señalado. Entonces, aquí estaremos diciendo que es insuficiente. Hablando del tema de los conceptos de violación, entonces podríamos decir que debemos de relacionarlos, claro, como ya hemos señalado, de los hechos con las consideraciones que consideramos que el juez o que la autoridad responsable no nos argumentó adecuadamente o que por lo cual estamos solicitando ante un juez federal siendo quejosos. De tal manera entonces que estos conceptos de violación tenemos que tener mucho cuidado al elaborarlos de esta forma ordenada, cronológica, pero además tomando en consideración y combatiendo todos y cada uno de los puntos que la autoridad responsable nos haya violentado y que nosotros estemos combatiendo. Es un ejemplo muy común que pone un jurista en el sentido que dice, es como una arañita que está pegada en la pared. No voy a tumbar la araña de un jalón, sino que vamos a ir viendo cada una de las partes o consideraciones que se realizaron ante la autoridad responsable y voy a ir eliminando de una por una, combatiendo.
¿Qué fue lo que me estableció la autoridad responsable en la cual considero yo que no resolvió o que no entró al análisis de un punto? Ataco ese punto. Ahora considero que no le dio valor o que me está considerando una prueba que no me admitió. ¿Por qué, ¿Por qué combato yo esto? Segunda patita de la arañita. De tal forma que vamos a ir desmembrando cada una de las argumentaciones que realizó la autoridad responsable y por las cuales yo las estoy combatiendo. De tal manera que sería como un ejemplo en el cual vamos a ir tomando cada una de las consideraciones y las vamos a ir combatiendo a través de nuestros conceptos de violación. Pero como ya dijimos, hay que tener mucho cuidado porque el juez federal puede decirnos a los conceptos de violación que fueron inoperantes, infundados o, lo que queremos escuchar todos, es que el concepto de violación sea fundado. Es decir, que el amparo, la justicia federal protege y ampara a nuestro quejoso.